Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito, donde nos ponemos bien filosos, discutiendo, analizando y sobreanalizando las películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Mi nombre es Davin. Y yo soy Caro. Y hoy venimos con una película que por temas de la temporada de premios se nos iba quedando un poquito retrasada, pero que no queríamos dejar de discutirla. Porque ya discutimos la película anterior a esta, que es una secuela, y otra porque creo que tiene mucho que analizar, desmenuzar, discutir y que probablemente también tendremos opiniones encontradas. Entonces, bueno, la película en cuestión es Exterminio, el Templo de Huesos, en inglés el título original era 28 Years Later, The Bone Temple. Y es la segunda película de esta nueva trilogía. Es un poco confuso. Es 28 días, que fue la primera, después fue 28 semanas, que nadie la toma en cuenta. Después pasaron muchos años y salió 28 años después, que fue como este reinicio, y esta es la secuela directa de esta película. Entonces, una película con la misma temática que salta directamente y continúa donde se quedó la anterior, que ya la discutimos aquí en este podcast. Para quien le interese puede ir a escuchar este episodio, pero es una película esta vez dirigida por Nia Da Costa, aunque sigue teniendo como productores y como principales involucrados en la película a Danny Boyle y a Alex Garland. Alex Garland, que fue quien las escribió ambas y quien tiene como toda esta trayectoria narrativa de guiones como de este tipo de temáticas distópicas, de este tipo de temáticas pues más de ciencia ficción, pero que tienen siempre temas sociales muy reales de fondo, ¿no? Él escribió la primera de 28 días después y retomó ahora con estas dos. Pero curiosamente ahora dirige Nia Da Costa, que para quien no lo sepa, Nia Da Costa dirigió también la película de Marvels, en donde sale Capitán Marvel y otras, ya ni siquiera recuerdo quién más sale, de esas películas olvidables. Fue una película que tuvo mucha polémica porque ya Nia Da Costa daba señales de que era una gran directora, pero luego pues, todo lo que pasó con Marvel. Pero bueno, ese es chismecito aparte. Entonces, pues nada, el día de hoy vamos a discutir esta película y pues igual creo que valdría la pena empezar por el tema de las expectativas, esta vez no necesariamente en torno al tráiler, porque bueno, si bien hubo su tráiler específico y que a lo mejor pudo despertar o no interés, creo que aquí lo interesante era la expectativa de cómo cerró la 1 y qué expectativa teníamos de hacia dónde iba a ir la historia, qué esperábamos y demás. No sé por dónde quieras comenzar. Sí, pues yo ya había mencionado, ¿no? Desde que terminó la 1 que sí tenía muchas expectativas de esta segunda parte, porque creo que en la 1 sí te abrieron muchas cosas y te dejaron como muy de espera la 2. O sea, y me dejaron así, con esa sensación de ya quiero ver la 2, ya quiero saber qué van a hacer con la 2. Y sobre todo porque ya sabíamos que venía nuevamente Cillian Murphy, entonces era como de qué manera van a meter ahora a este personaje de Cillian Murphy y sobre todo por lo que pasó en la 1, ¿no? Dejaron a la bebé, Spikey yéndose como a explorar pues sí, esta parte como del mundo donde vivía y como que todas esas cositas que dejaron abiertas donde se encuentra aquí con estos personajes, bueno, aquí no sabíamos que eran los Jimmys, pero con estos personajes bastante excéntricos, como que sí te dejaron así de, espera la 2, o sea, ya desde ahí dices, ya necesito ver la 2 y que fue muy buena la 1, entonces yo sí tenía como gran expectativa de la 2 y sentía que me iban a resolver muchas cosas que dejaron en la 1, pero también como qué viene ahora. Uh-huh. Ahí, pequeño disclaimer que creo que no está de más. Digo, quien esté aquí en este capítulo, asumimos que ya vio la 1, ¿verdad? No creo que se pongan a escuchar el capítulo sobre la película 2.
Pero pues que sepan que aquí vamos a hablar con spoilers de la 1 de entrada. Ya dimos un par, pero pues creo que era más que evidente, ¿no? Entonces, sí, justo, ¿no? Yo también tenía esa sensación. Y ojo que también la 1 fue bastante polémica de entrada. La película de 28 años después creo que fue bastante divisiva. Hubo mucha gente que la amó, entre ellos su servidor. Sí, a mí también me gustó mucho. Pero también hubo mucha gente que no le gustó el tono, que no le gustó como la dirección de la película, no le gustaron los temas, o sobre todo hubo mucha polémica por esa escena final, ¿no? Hubo mucha polémica que dijeron que arruinaron completamente el tono de la película, que no tenía nada que ver con el resto de lo que había pasado, entonces, pues fue muy divisiva, ¿no? Pero aún así nosotros sí íbamos como con esa expectativa. Sobre todo creo que los comentarios iban mucho a que no era lo que se esperaba de la película en cuanto a necesitamos más sangre, necesitamos más gente muriendo todo el tiempo, ¿no? Como que era lo que se esperaba y que había sido una película como más sentimental, donde habían metido como otro tipo de temas y la gente quería ver como más sangre, más gore, más todo eso. Y que yo no sé de dónde tenía la gente la idea o el concepto de que, digo, entiendo los que no fueran familiares con la 1 o que a lo mejor esperaban más el tono de la 2, porque pues la 1 pues sí tiene un par de escenas de zombies y demás, bueno, ya no vamos a tener esa discusión nuevamente, pero tiene un par de escenas así medio de violencia y de gore y demás, pero pues también la 1 sí tenemos el contexto del ataque y del virus y de la violencia y demás, pero detrás está toda la temática individual, humana. Pero pues sí, también escuché eso, ¿no? Como que sí había mucho crítica por ese lado, que supongo que la gente asumió que era una película, porque el tráiler de la 1 es pues mucho de eso, asumió que era una película como más de zombies y que entonces tenías que tener ese tipo de escenas. Y pues vaya, ¿no? Digo, sin entrar todavía de lleno en spoilers, pues digamos que la 2 pues tampoco le da tanto por allá. Al menos yo siento que no le da tanto por allá. Quizás un poquito más que la 1, pero no sé. ¿Tú qué opinas? Sí, yo siento que la 2 ya se fueron mucho por ese lado por las quejas. Yo lo sentí así. Como que tal vez no era, no sé, ¿verdad? Pero yo siento que la 1 recibió muchas quejas de eso y dijeron, bueno, en la 2 vamos a darles toda la sangre que querían ver. Bueno, sangre sí, pero toda la sangre que querían ver y todos los... infectados fueron menos. Sí, infectados no había ya como eso, pero siento que por la temática de que ya no se iban más por ese lado, sino por desarrollar más la trama de la que plantearon un poquito en la 1, ¿no? Pero siento que fue como de, se quejaron de que no hubo tanta sangre, tanta gente ahí muriendo y todo, vamos a darles eso. Porque sí fue mucho más. Incluso como detalle, bueno, como nota extra, para entrar a la sala de cine sí nos pidieron o sea, te pedían tu credencial. Nunca me sentí tan joven. Ya sé. O sea, te pedían tu credencial o sea, para la película, para ver la película, y hace mucho no pasaba algo así. Para la 1 no te pidieron la credencial. Y en cambio para esta fue así como, sí. Como, ¿qué onda, no? Que supongo que era más como de trámite, ¿no? Porque yo de 18 o de menos de 18 no me veo, pero... Sí, no. Pero siento que era como ese requisito. Sí. No recuerdo si la 1 es explícitamente clasificación C, ahorita investigo, pero sí, tienes razón. Y es que sí tuvo más... Pero bueno, ahorita todavía no nos vamos a meter en eso. Creo que para empezar, no sé, ya queda claro que había mucha expectativa. Creo yo desde mi parte que se nota mucho el cambio de director, se nota mucho que esta trilogía, porque todavía falta otra, estuvo pensada siempre como arcos argumentales y temáticas muy distintas entre una y la otra. Y creo que son dos películas muy diferentes, la anterior a esta. Entonces, pues quizás la pregunta es, antes de entrar de lleno en los temas y en los cambios y la trama con spoilers, pues no sé, ¿qué opinión te merece la película una vez que ya la viste?
estuvo a la altura de tus expectativas, no te gustó. Obviamente fue distinta a la uno, pero fue distinta para bien, para mal. Sí fue distinta. Me gustó la película, pero creo que sí me quedó a deber un poco. Porque esperaba un poquito más o que me aclararan un poquito más de cosas y todavía se quedó incompleta en ciertas cosas y abrieron más cosas que espero puedan cerrar en la siguiente. O sea, como que en esta película esperaba ver ciertas cosas que dejaron plantadas en la 1, como lo del papá, como lo de la bebé que le dejó al papá, o sea, ese tipo de cositas y que solo quedaron ahí olvidadas. No sé si para la 3 van a volver a retomar ese tema ¿O no? o no. Entonces como que sí Ya va a quedar fue. ahí, ajá, como se supone que estás planteando toda esta historia y lo dejas ahí, ¿no? Y la situación de todo esto de Spike y los Jimmys y así me quedó un poco también ahí como abierta completamente. Ok. Como que lo dejaron, este es el tema, lo vamos a manejar así y quedó ahí abierta. No sé, ahorita igual vamos a lo mejor hablar un poquito más al respecto. Igual también el tema del doctor quedó un poquito flojo. Se te hace. Ajá, para mí quedó un poquito flojo. O sea, hay cosas muy buenas, pero hay cosas que quedaron un poquito ahí, como, no sé, que no me convencieron tanto. Pero me gustó la película y digo, no puedo todavía decir así como de ya valió todo o no me gustó por completo porque siento que todavía me falta Sí, ver falta la 3. la tercera y tal vez la tercera hagan un muy buen cierre de esto. Aparte, creo que o sea, ha estado muy bien cómo han manejado toda esta historia porque siento que ya es como una historia que va teniendo como Sí, es un más cosas. universo. Ajá, sí, o sea, más cosas. Porque digo, o sea, ¿qué caso tendría que volvieran a abrir otra trilogía, pero para ver lo mismo, gente escapando de los infectados, cuando ya lo Exacto. vimos en la 1, ya lo vimos en la 2 y que ya quedan esas personas, se mueren y ya, bueno, saca otra película de lo mismo. Y creo que aquí ya es una historia completamente diferente, donde sí están los infectados, pero ¿qué pasó después? O sabemos más del virus, o qué ha pasado con el virus, o cómo ha ido evolucionando. O sea, como una historia completamente diferente a solo personas huyendo de infectados y tratando de matarlos, y los infectados los matan y ya. Entonces, eso es lo que me ha gustado muchísimo de esto, que le dan algo más. Sí, O sea, claro. son personas que tienen también toda esta historia, no nada más huyendo. No, y sobre todo que a mí particularmente lo que más me gusta justo es, sí, vamos a poner el panorama de infectados, por no llamarlos ya más zombies, infectados y un futuro pues distópico con una sociedad aislada y que da como para eso, como para tu típica película de terror o tu típica película de zombies, vamos, o sea, hay infectados que nos quieren cazar y tenemos que huir. Y sin embargo, como dices, creo que lo que más me gusta es, ese es el panorama, pero nosotros nos vamos a concentrar en las relaciones humanas y qué efecto tiene este futuro distópico en los seres humanos, ¿no? Y creo que es brillante y es fascinante lo que hacen con estas dos porque es qué pasa con la sociedad, cuando es como esta pequeña sociedad de la isla en la uno, pero también qué pasa con los grupos pequeños, ¿no? Como en este caso los Jimmys, ¿no? ¿Qué pasa con el aislamiento? ¿Qué pasa con cuando las personas desde niños quedan aislados en un futuro como este, en una sociedad inexistente ya, porque no hay sociedad, al menos no para los Jimmys? Entonces, ¿y qué efectos tiene a nivel de los aspectos religiosos, a nivel de cómo vemos al resto de las personas? O sea, creo que toman ese lienzo de tu película estereotípica y lo enriquecen tanto con las dinámicas humanas que se vuelve para mí fascinante, ¿no? Y pues nada más como antes ahora sí de empezar, a mí personalmente, y creo que es completamente un tema de apreciación, yo he visto mucha gente recibir muy bien esta película. De hecho, en Letterboxd está mejor calificada que la uno. Y pues yo soy parte de ese grupo porque a mí personalmente esta película me gustó más que la uno. La uno me encantó, la verdad. La uno es una película muy buena, maravillosa.
Pero esta, no sé, creo que conecté más con las temáticas, creo que me pareció un avance significativo para la trama. Se notó mucho el cambio de director, pero creo que para bien. A ver quién dirige la 3, pero personalmente, porque curioso, ¿no? Entre la 1 y la 2 también hubo cambio de director, pero fue un desastre la 2 de las originales. Y acá creo que la directora hace un trabajo maravilloso. A mí personalmente me gustó más. Creo que los temas de esta fueron más interesantes. Yo no eché en falta para nada a los infectados, porque creo que el infectado que aparece en la película se lleva una parte muy importante de la trama y lo hace muy bien. Entonces, pues nada, eso en términos generales. No sé si tengas algún otro comentario, algo más que quieras añadir antes de entrar ya, porque creo que es muy difícil hablar de esta película sin spoilers, o no sé, si quieras que ya entremos como a hablar más de lleno de la parte de la trama. No, pues yo creo que ya podemos hablar de la trama. Vale, vale. Pues entonces, advertidos están, quien quiera ir, porque vamos, creo que el encanto que hay entre la distancia entre la 1 y la 2 es que el final de la 1 te deja como un qué rayos va a pasar en esta siguiente película con ese giro que dan al final, ¿no? Entonces, si quieren entrar a verla sin ningún tipo de spoiler, este es el punto en el que hay que pausar. Pero si no, pues continuamos y discutimos en términos generales de la trama y quizás ya más al final hablamos de ese final también que tiene sus aspectos polémicos. Entonces, pues nada, esta segunda película se ubica justo donde termina la 1. Encontramos a Spike con los Jimmys, que parecen ser una especie de secta, culto, con Jimmy Crystal, que es el personaje que sí tiene su pelo güero y su barba, y los demás traen pelucas, pues como para imitar el pelo que él tiene, ¿no? Entonces Jimmy Crystal es el líder y mete a Spike a una iniciación que básicamente es pelea a muerte con cuchillos. Para quien entiende esa referencia, es este duelo con otro de los Jimmys, porque aparte de esto todos se llaman Jimmy Inc., Jimima, y no recuerdo el nombre de todos los Jimmys. Pero todos son Jimmy. Todos son Jimmy. Y entonces, a partir de este duelo, pues toda la película vamos siguiendo a Spike y a los Jimmys, ¿no? Creo que ahí está el primer spoiler. Spike logra vencer al otro Jimmy con astucia, porque le acaba haciendo una puñalada que lo desangra. Le dan una arteria y demás, y a partir de ahí Spike se convierte en un nuevo Jimmy, y en la película vamos siguiendo y vamos conociendo como esta cultura que tiene este grupo tan peculiar, ¿no? Porque pues sí, tal cual es una secta, ¿no? Sí, una secta donde lo que hacen es matar gente y creyendo que ellos los están salvando y que tienen que limpiar al mundo y que tienen que, como que piensan que tienen cierta misión en el mundo y que ellos son como sirvientes o allegados le llaman el viejo Nick, que es Satanás. Y entonces se supone que Jimmy Crystal es el hijo es del el viejo hijo, Nick. ajá, como el hijo directo, como que todos son sus hijos, pero él es el favorito, ¿no? Entonces él dice que habla directamente con él y que le habla por medio de sus pensamientos y le dice cosas, y él es el que da las órdenes de, sí, haz esto, bueno, ya, ahora deja de hacerlo, y ahora ve y mata a esta persona. Y como que él siempre dice ese tipo de cosas y todos los demás siguen las órdenes de lo que él manda, ¿no? Entonces se ve así como varias escenas donde van y llegan a la casa de una familia y matan a las personas, pero de una manera como muy, muy brutal. O sea, vas como viendo todas esas cosas que van haciendo a lo largo del camino. Y para mí lo más interesante y lo más bonito de la película es que se va entrelazando. La película son dos historias que al final conectan, pero es, por un lado, acompañar a Spike y a los Jimmys en su camino de brutalidad y su misión hacia le llaman caridad, ¿no? Sí. Cumpliendo la voluntad del viejo Nick. Y por otro lado regresamos con el Dr. Kelson,
que empieza a entablar una relación con uno de los infectados, a quien él había llamado Sansón, porque en la película anterior el doctor lo seda con su combinación de morfina y no sé qué tanto le pone a su dardo. Y entonces, al parecer, la interpretación obvia inicial, pero creo que hay mucho más de fondo, la interpretación obvia inicial es que pareciera que Sansón se empieza a hacer adicto a esta morfina y entonces va y busca al doctor Kelson para que lo vuelva a inyectar, al punto que es como, actúa como que lo va a atacar, pero luego se queda parado como, a ver, aquí dispárame. Y poco a poco, obviamente lo que le hacía a este dardo era completamente incapacitarlo, o sea, se quedaba sin poderse mover. Entonces, pues el doctor Kelson se podía acercar, incluso le limpia las heridas y le ayuda un poquito. Y empiezan como a convivir, ¿no? Porque como el doctor Kelson lo seda, pues ahí se queda al lado de él. E incluso hay una escena en la que están los dos sentados viendo al horizonte. Eh, y le habla mucho, le platica mucho y le pregunta cosas y dice, me imagino, o qué hermoso sería poder escucharte decir alguna palabra y demás, ¿no? Entonces como que esta trayectoria de compasión entre Kelson, que creo que la película tiene un montón de dicotomías que analizar en estas dos, ¿no? Pero para ir soltando la primera, a mí me pareció muy interesante que Kelson ve la humanidad que hay en los infectados, mientras que Jimmy deshumaniza a las personas que todavía son humanos. Obviamente a los infectados los tratan como basura, o sea, hay una escena en la que va pasando una de las Jimmys y llega un infectado y lo corta y se va como si, sí, quítate, como no importas, ¿no? Absoluta y completa, pues sí, menosprecio hacia los infectados, pero más allá, los Jimmys deshumanizan a los demás seres humanos en esta misión que tienen, ¿no? Entonces, es interesante esa dicotomía y que al final creo que para mí como que una de las temáticas centrales de la película es qué te hace el estar en un contexto así y los lugares a los que te lleva y te presentan como los efectos en 4 personajes principales, ¿no? Lo que le hace a Jimmy, lo que le hizo al Dr. Kelson y cómo el Dr. Kelson, obviamente él ya grande, porque él, cuando ocurre la infección en un inicio, él ya era un adulto, ya era un doctor, ya tenía estudios y demás, mientras que Jimmy era un niño. De hecho, Jimmy es el que sale en la primera escena de la 1, ¿no? Entonces, ellos dos, pero también te pasan un poco de lo que le pasó a Sansón, ¿no? Te pasan un flashback de cómo fue para Sansón la parte de infectarse y demás. Y obviamente Spike, aunque Spike creo que queda un poco más relegado en esta película. Y pues nada, creo que para mí es muy, muy interesante cómo se van entrelazando esas maneras distintas de conllevar la situación y cómo se van presentando esas dualidades en la película y la manera tan radical y tan distinta en que tratan a los demás, Kelson y Jimmy, ¿no? Creo que ellos dos se llevan la película, tanto Ray Fiennes como Jack O'Connell hacen una actuación soberbia. Me parece que los dos lo hacen muy bien. Pero bueno, no sé, hasta ahí. Sí, creo que iban en toda la película como mostrándote estas dos partes hasta que llega como el punto en que se entrelazan estas historias. Ahí fue donde como que todo el tiempo yo sentía, ok, aquí de repente te van a pasar un poco más de lo que pasó con Jimmy o de lo que pasó con estas, bueno, eran como adolescentes que lo seguían y que estaban ahí con él, o sea, qué fue lo que pasó con ellos o por qué lo están siguiendo todo el tiempo. Porque había, creo que es Jimima, la que como que no parecía muy de acuerdo con las cosas. No, esa es Jimmy Inc. Jimmy Inc. Porque tenía tatuajes, por eso Jimmy Inc. Bueno, ella era la que no estaba como tan de acuerdo con ciertas cosas, la que apoyaba un poquito más a Spike, la que no era como tan brutal en las cosas, o sea, como que
lo hacía más como por acoplarse al grupo, pero no realmente porque compartiera mucho la mentalidad de ellos o la creencia de todo lo que tenían. Los demás sí parecía que realmente estaban ahí muy como por convicción y ella más como, ok, estoy aquí y trato de convencerme de lo que está pasando. O sea, como de, sí, ¿en serio? Bueno, ok, pero no al 100%, como que ella sí era más crítica en cuanto a lo que le decían. Y que es interesante, bueno, no sé tú qué opines de esto. Yo digo, lo que yo veo ahí detrás son dos cosas, porque por un lado, no es que Jimmy Inc. Estuviera realmente que dudara de los preceptos que traía Jimmy Crystal. No es que dudara necesariamente, vamos a llamarle así, de la religión, del culto. Ella como que sí pensaba que todo esto de los zombies era un castigo del diablo, ¿no? Del viejo Nick. Porque incluso hay un momento en el que habla con Spike y le dice, yo no estoy tan segura de que... porque ella es la que descubre a Kelson y dice, no, es que vi al viejo Nick. Porque, curioso, ven a Kelson hablando con uno de los infectados, que es Sansón, y lo ven con la piel color naranja porque se ponía yodo para que los infectados no lo descubrieran. Y entonces lo ven bailando con un infectado y dicen, no, pues es el diablo. Y luego con su templo de huesos Así ahí, con ¿no? su templo de huesos, pues sí, es como que hasta entendible, ¿no? Y entonces ella de inmediato dice, él es el viejo Nick. Y entonces como que ella sí creía toda esa parte de la religión. Sus dudas estaban en relación a Jimmy Crystal. Y decía, creo que él tal vez no es el hijo pródigo de... Tal vez no escucha lo que dice. O sea, como que ella tenía toda, era más crítica con las cosas. Por eso como que cuestionaba un poco más y no se creía tan fácilmente lo que le decían. O sea, como que sí Pero era crítica más... de Jimmy Crystal. Sí, por eso. O sea, era más No como de de, las ideas religiosas. sí, o sea, como que era más de, y si no es cierto lo que le están diciendo, yo creo que él es un farsante, un loco, o sea, todo eso. Pero estaba ahí porque, pues, estaba sola, o sea, no tenía a nadie más, como, pues, aquí me uní. Y como que por eso me quedó van a pasarte un poquito a lo mejor de cómo fue que llegó ahí. O sea, obviamente no te iban a hacer una película de eso, pero no sé, un pequeño comentario de por qué. Y en cambio fueron como muchas escenas así de su brutalidad, ¿no? Y ahora golpeamos aquí, luego cortamos acá y luego hacemos esto aquí. O sea, como que siento que se fueron demasiadas escenas de eso y a lo mejor falta un poquito más de historia. Pero luego fue también muy buena la escena, o sea, te digo, como que se empiezan a entrelazar esto y ver cómo Jimmy también tiene esa capacidad de, ok, escucho lo que el doctor tiene que decirme, ¿no? O sea, de como que le dice, es que me caes muy bien y me gusta platicar contigo y puedo venir y decirte que estoy fingiendo todo esto, que yo les dije que tú eras el viejo Nick, pero no lo eres, pero ahora ellos van a creer que sí lo eres y no puedo decir que siempre no. O sea, como que va y le explica todo ese problema que tiene, o sea, él aceptando que realmente no es real todo esto que viene y dice, todo su discurso, y es como, ayúdame, si no, pues te voy a tener que matar. Pero también tan fuerte como esa convicción de querer convencer a los demás, pero también para no quedarse solo. O sea, porque necesita a alguien que siempre lo esté siguiendo. Pero, y que aún así es, porque justo, o sea, no es que lo esté fingiendo necesariamente, o sea, creo que Jimmy Crystal creía firmemente en su misión. Sí. Pero, porque de hecho llega asustado con Kelson, llega así como, ay, si eres tú mi papá, casi que le dice, si eres tú el viejo Nick. Y ya Kelson le dice, no, soy un humano, soy el doctor Kelson. Y entonces como que ya ahí baja la guardia y ya le empieza a platicar todo, ¿no? Pero, o sea, él creía firmemente todo eso y dan a entender que sí escuchaba voces. Porque incluso al final... ya no las dice que ya no las escucha, pero es cuando cambia completamente y empieza como a decir de Dios y esas cosas, ¿no? Entonces, es interesante porque incluso no sé si, creo que la película juega mucho también en torno a los temas de la religión, pero por otro lado también juega en torno a los temas de la salud mental, pero no de que si estás deprimido, que si estás ansioso, no, sino temas de psicosis, ¿no? Porque por un lado te exploran el hecho de por qué los infectados son tan violentos. Y decía Gelson, los he visto atacar bebés y es como, obviamente un bebé no es una amenaza, ¿no? Entonces, ¿qué puede haber detrás
este, para que lo vean así, ¿no? Y entonces el doctor Kelson empieza a hipotetizar que puede haber como un componente psicótico en el virus, ¿no? Y entonces, de hecho, en un momento te pasan la perspectiva de Sansón y cómo Sansón ve a los humanos como amenazas, los ve completamente transformados. Me acordé mucho de estas escenas de Batman. Batman Inicia, en donde el espantapájaros les da esta droga y ve a todo como muy amenazante, un poco así. Y entonces está esta parte de que pareciera que los infectados tienen ese componente, pero también... Y que por eso mismo Ajá. el medicamento es lo que calma esa parte de Ajá. su mente, o sea, como las alucinaciones o como el sentir la agresividad, los calma. Y también él lo que creía es de que a lo mejor con esas dosis podía como desnublarle la mente, ¿no? O sea, decía, a lo mejor puede tener recuerdos, porque decía, el lenguaje ahí debe de estar. Sí, no, es muy significativa esta escena en donde ya está a punto de eutanasiarlo. Sí, porque se le va a acabar la morfina. Se le va a acabar la morfina y entonces está a punto, y muy bonito, porque aparte también le dice, ojalá pudieras darme el consentimiento, porque yo lo que quiero es que descanses y obviamente sé que no puedo seguirte dando morfina por siempre, además ojalá me dieras tu consentimiento, pero ya está a punto de inyectarlo y pronuncia la palabra. Él estaba muy fijo viendo la luna y pronuncia la palabra luna, ¿no? Entonces, muy, muy bonito y después cómo se entrelaza. Pero lo que iba inicialmente es, está esta parte de los infectados, pero también está la psicosis colectiva que tienen los Jimmys, porque Jimmy Crystal, curiosamente, y a lo mejor ahí es donde digo, creo que la película, a mí en lo particular me gustó el manejo que se le dio, pero entiendo tu punto también, porque creo que te lo deja muy completamente a la interpretación. Es como te deja 3 escenitas así chiquitas, que es las que tienes que usar para construir toda la historia de Jimmy, ¿no? Porque eh, pudieron haber expandido, por supuesto, y hubiera estado muy interesante, pero tomaron esa decisión. Pero en inicio te pasan a Jimmy. La primera escena es que llegan los infectados y Jimmy corre y llega a la iglesia, que su papá era párroco de la iglesia, y entonces el papá le dice que se esconda y después lo muerden y pareciera como si él estuviera liderando a los infectados, como que desde la perspectiva de Jimmy lo ve así y entonces por eso lo vuelve como este componente y esta historia que se crea en torno a yo soy el hijo del diablo, ¿no? Yo soy el que está aquí para cumplir esta misión, un poco como lo que hacen los infectados, de ir y matar a la gente, de ir y llevarles caridad, y un poco entrelazado también con sus ideas infantiles, ¿no? Les encantaban los Teletubbies, por ejemplo. Sí. Y cómo cierra la película 1 con estos movimientos tipo Power Rangers y todo esto, ¿no? Entonces, cómo a partir de sus pocos recuerdos de la infancia, el trauma que vive y el aislamiento, pues se va construyendo esta persona y se va construyendo esta historia de lo que significa para él la misión que obtiene en la vida y esta especie de psicosis, porque obviamente ese aislamiento tan profundo, pues es natural que pudiera llegar a generar como esta especie de alucinaciones auditivas, de las voces que escucha y demás, pero luego como esto se lo transmite a adolescentes vulnerables, porque tú ves a los actores y dices, o sea, Jimmy Crystal está alrededor de los 30 y tantos, simplemente pues de hecho es 28 años después y él tenía que te gusta, unos 8 años en la película 1, entonces ha de tener como unos 36 y todos los demás se ven como de 20 a lo mucho, entonces obviamente los agarró pequeños, vulnerables, todos ellos probablemente ya nacidos en época de violencia, quien quita y algunos de ellos son hijos de personas a las que él fue y masacró en otros momentos, ¿no? Entonces como desde este trauma también que les genera, pues los va inyectando y los va consumiendo en este delirio colectivo, ¿no? Entonces, es interesante también esa dicotomía y ese comentario en torno a la psicosis. Y también como comentario extra, no sé qué tanto el personaje de Jimmy sea intencional con ciertas cosas, o sea, porque yo había escuchado de la parte 1 de 28 años después, que en Gran Bretaña, o sea, de donde es la película y todo, habían hecho este personaje como una referencia a un conductor de televisión muy famoso en Gran Bretaña.
y que era como un conductor, o sea, sí, muy, muy conocido, como muy querido y muy, pues sí, o sea, como este conductor que todo el mundo conoce. Y que tenía como estas características, o sea, que se vestía de esta manera, como siempre con pants, que era así como muy, muy parecido a este personaje, pero que era, que cuando falleció y que luego hubo mucha, pues sí, como mucho chisme alrededor de él, o sea, bueno, más bien como no chisme porque no era un chisme, No. o sea, más bien como que se supieron muchas cosas de él, que estuvo involucrado en muchas cosas de abuso sexual y contra menores. Y como muchas cosas, creo que también de pornografía infantil y muchas cosas así como bastante fuertes contra los niños. Y entonces que la razón por la que este director quiso como ponerlo de esa manera era porque pues se vestía así, se veía así y que hasta le puso como esta parte de las joyas, Ujú. la coronita y todo eso, porque al parecer este conductor estaba apoyado por la corona británica, o Sí. sea, estaba muy protegido por ellos y por eso nunca le pasó nada, nunca le hicieron nada, aunque tuviera denuncias o lo que tuviera, lo protegía la corona británica. Entonces como que quiso hacer esta, digamos, referencia como a él, como a este personaje de pues así se viste, así es y tiene esta protección. Pero es algo que solamente las personas como que vieron la película ya de Reino Unido como que entendieron esta referencia, a lo mejor Ujú. nosotros como que no sabíamos nada de esto y no la Sí, claro. entendimos, pero es como algo que vi. Y no sé si también lo quisieron hacer intencional para esta segunda parte porque era como él el líder y como todo su grupo Dedos. ajá, de dedos y que eran como también niños, o Ujú. sea, porque pues Exacto. adultos no eran, o sea, Ujú. eran como niños que siempre lo estaban siguiendo y de alguna manera los manipulaba para que hicieran lo que él quisiera. Entonces, no sé, también fue como un poquito como intencional eso. No, incluso creo que es interesante porque la referencia al mundo real está, pero también si lo piensas, dices tú, es Gran Bretaña, probablemente este Jimmy conocía al personaje que es Jimmy Savile, no sé cómo se pronuncia ese apellido, probablemente lo conocía, pero en este futuro alterno, en este mundo distinto de la película de 28 años después, la infección ocurre antes de que Jimmy Savile se muera y entonces antes de que se destape todo lo que había hecho. Entonces probablemente para Jimmy, él era una figura que veía en la tele, que lo inspiró, que a lo mejor de ahí copió el estilo y demás, pero sin necesariamente haber sabido que él era o que había transgredido de esa manera, ¿no? Entonces, creo que es interesante, creo que es un comentario social interesante, como dices, todas estas analogías, todas estas referencias, que creo que la película las maneja muy bien porque el personaje es natural, el personaje es orgánico en su entorno, creo que tiene mucho sentido que se haya ido por ese camino a partir de todas sus experiencias, de todo lo que vivió. Tiene mucho sentido que se haya ido por allá y sin embargo, todos estos pequeños simbolitos que hay detrás, pues son referencias al entorno real y a comentarios sociales de lo que está pasando en nuestro mundo, ¿no? Incluso otro detalle que se me hizo muy interesante, leía por ahí, como esta parte de culto de la religión de los Jimmys, siempre como que predicaba y hablaba de su caridad y demás, y terminaba con una frase que, ay, ¿cómo era? How about that? Algo así Sí, como, así como de ¿qué tal qué con tal. eso? Algo así y que es muy parecida a una frase que utilizaba Jimmy Savile. Entonces, como que por ese lado están todos esos comentarios y está toda esa parte. Y creo que por eso a mí el guión se me hace muy inteligente en cuanto a los comentarios sociales, lo orgánico de la historia, las temáticas que maneja, los comentarios que hay de fondo en otros temas, por ejemplo, la salud mental, por ejemplo, la marginación que se hace a las personas que tienen psicosis en nuestro mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí por eso creo que me acaba fascinando. Pero bueno, no sé, también creo que... No sé si quieres comentar algo más antes de entrar como ya a la parte de lo que fue ese final tan peculiar también. No, creo que mm, o sea, del final de los Jimmys. Creo que nada Sí. más, o sea, me quedó
esa parte que mencionaba, como un poco incompleto porque se murieron todos, o sea, como ya nos morimos y me quedó esa sensación de, bueno, ¿y qué pasó con ellos? Como que, no sé, como que la parte uno me dejó como con muchas dudas de, ay, ¿y ellos quiénes son? ¿Y qué? ¿Por qué? Y en esta solo te pasaron más de qué era lo que hacían que tanto de quiénes eran. Y como todo lo que giraba pues somos como otro pequeño grupo social dentro de todo este mundo que quedó. Pero hasta ahí, como que me quedó un poquito incompleto eso, es lo que mencionaba. Ya. Y que de hecho, te digo, en parte estoy de acuerdo, te digo, creo que si no lo volvieran a tocar, no me molestaría porque creo que lo que me dieron en esta película a mí me encantó. Por supuesto que si me dicen va a salir el corte del director con 1 hora extra con todo eso, me lo chuto sin ningún problema, porque claro, me encantaría saber más. Pero también yo tengo la sensación, quizás la esperanza incluso, por así llamarle, de que eso se puede abordar perfectamente en la 3, porque al final Jimmy Inc., que, ay, ¿cómo dijo que se llamaba? Katie, Kelly, no me acuerdo. Kelly, que al final ella queda viva y queda con Spike. Entonces hay perfectamente la oportunidad, sobre todo cuando se encuentren con el personaje de Jim, de Cillian Murphy, para que le cuente cómo llegó ella con los Jimmys, cómo fue el proceso de inducción a este culto y demás, ¿no? Entonces se puede explorar perfectamente. Y creo que esta película, bueno, creo que esta saga ha hecho como un trabajo muy balanceado y muy bien ejecutado de todo el tiempo nos mantenemos en la historia central, en el tiempo presente, pero hay flashbacks pequeños, muy contundentes, que te explican mucho de la trama, ¿no? Simplemente la 1 abre con el flashback de Jimmy, de chiquito, y te pasan como esta parte de su papá y demás. Esta 2 tiene el flashback de Sansón. Entonces, yo creo que la 3 perfectamente, sobre todo porque pues, también te tienen que explicar qué pasó con Jim. Entonces, yo no dudo que la 3 tenga secciones de flashbacks que te puedan alimentar un poquito más en esos aspectos. Pero si no se da, pues a mí, en lo personal, creo que la historia de los Jimmys es simplemente una crítica, un comentario social, una narrativa cargada de simbolismos que un poco es, te la presento ya sobre la marcha, no te cuento esta historia de origen detallada, pero que aún así funciona. Y a mí en lo personal no me hizo falta. Entonces, pues bueno, no sé, ahora sí tus comentarios, tu opinión sobre toda esta sección final, desde que ya llegan los Jimmys al templo de huesos, todo lo que pasa al final con Sansón y demás. Ahí fue donde me gustó mucho, o sea, me encantó la escena del doctor, me encantó. Yo creo que Oscar fue por eso, Ray Fiennes. Yo creo que ha sido de las mejores escenas que he visto en los últimos tiempos. Estuvo muy, muy, muy bonita. O sea, estuvo genial. Me encantó, se la rifó con esa escena. Y representando a Satanás, según él. No, me encantó. Y con la música y todo. Y cómo les causaba como todo este impacto a ellos y se los compró. Pero luego ahí creo que es cuando me quedó un poco a deber por la manera en la que lo dejan. O sea, ahí es cuando ya muere él. Bueno, ya se va a morir por que le encajan el cuchillo, Jimmy y todo. Y es como, pues sí, ya me voy a morir. Aquí déjenme o qué. O sea, es como todo lo que él hizo por la mamá de Spike y todo lo que para él significa esto de la muerte y lo que él habla de la muerte. Y es como, bueno, chido, aquí déjenme tirado. Y lo dejan ahí tirado y se van. O sea, es como, ¿qué pex? ¿Por qué Spike lo deja ahí cuando de alguna manera él fue el que lo salvó? O sea, lo salvó de los Jimmys. Porque se dio cuenta de que era Spike el que estaba ahí con los Jimmys. Y eso fue lo que hizo que se detuvieran. Y pues prácticamente lo mataron por eso. Y ya es como, bueno, te dieron un navajazo. Bueno, adiós, ya me voy. O sea, se me hizo así como muy X y más por la manera
o sea, lo que significaba el personaje, que lo dejaran ahí. Pero luego fue bonito la parte donde llega Sansón, ¿no? Y lo encuentra y lo carga Le da las gracias. y le da las gracias y se lo lleva, ¿no? O sea, eso estuvo bonito. No sé si lo hicieron con esa intención de que después iba a llegar Sansón o lo que sea, pero pudo haber llegado y que Spike le dijera otra cosa, también. Ajá, o le dijera algo, pero solo fue así como de, bueno, chido, adiós, no sé. Estuvo chafa. Sí, y estoy de acuerdo contigo, o sea, en todo. Por una parte, también me encantó la escena del Dr. Kelson. Creo que definitivamente Ray Fiennes se merece un Oscar. No solo por esa escena, sino por toda la película, pero es maravilloso lo que hace. Y que aparte, creo que lo que más me fascinó es como una escena tan ridícula puede ser tan hermosa a la vez. O sea, como que tú la sacas de contexto y es un viejillo bailándole a unos pandilleros con canciones de rock que hablan del diablo, ¿no? La sacas de contexto y no tiene mucho sentido la escena, pero la película te va llevando a que sea tan poderosa y tan bien ejecutada y tan surrealista, ¿no? Y creo que es un poco lo mismo con la escena final de la 1, que llegan y empiezan a pelear como Power Rangers y te sacan completamente de lo que estaba haciendo la película 1, pero luego ves la 2 y dices, vaya, es una escena también que funciona bastante en este universo, que tiene un sentido y que tiene una razón de ser, ¿no? Entonces ambas me parecieron muy bien ejecutadas por eso. También me gustó mucho que el Dr. Kelson identifica a Spike. Leía por ahí el comentario de alguien, no recuerdo exactamente quién, en internet, y me pareció un análisis interesante, que se preguntaba y decía, ¿realmente es que reconoció a Spike como tal o fue nada más que vio la mirada de este Jimmy con la máscara y que se dio cuenta de que él estaba ahí no porque quisiera, sino porque era otra víctima de Jimmy Crystal, y como que ve que todos son niños, ve que todos son y que están ahí en contra de su voluntad, ¿no? Entonces, y es interesante porque cualquiera de las dos creo que habla mucho del personaje del Dr. Kelson. Entonces me gustó mucho eso. Pues le dijo Spike, ¿no? No, o sea, cuando ya se acerca, porque primero se le queda viendo y es como así, y luego ya se acerca y se sorprende mucho de que es Spike, ¿no? O sea, como que al principio quizás no estaba seguro. Entonces no sabes qué fue lo que vio inicialmente. Pero me gustó mucho porque en un inicio pareciera que el Dr. Kelson, y era lo que yo te decía, ¿no? Como que hay un comentario ahí de fondo sutil, porque pareciera que el Dr. Kelson estaba listo estaba dispuesto a dejar ir a Jimmy Crystal, y estaba dispuesto a dejarlo ir sabiendo lo que iba a ir a hacer, sabiendo que iba a ir a matar, iba a ir a descuartizar, iba a ir a generar más violencia en el entorno, pero estaba dispuesto a dejarlo ir porque justo escenas antes le dice a Sansón, a veces me pregunto, por primera vez, otra vez ya no quiero morirme porque no quiero dejarte solo y quiero saber qué va a pasar contigo, ¿no? O sea, como qué harías tú sin mí, le dice a Sansón, ¿no? Y qué va a pasar con ese tratamiento que empezamos y demás. Entonces, como que por primera vez es mucha su motivación para vivir, al punto que está dispuesto a dejarlo ir, pero es entonces que ve a Jimmy, que digo que vea, pues sí se llamaba Jimmy en ese momento, que ve a Spike, y que decide, ¿no? Decide, ¿sabes qué? No, y entonces a lo mejor no fue que decidiera, prefiero a Spike que a Sansón, más bien creo que es, vamos a ver si puedo lograr que todos se vayan en contra de Jimmy, y que al final no le sale porque pues lo acaban matando también, pero pues sí es interesante. Pero también sí estoy de acuerdo contigo en que creo que de toda la película, que me pareció maravillosa, la única escena que me queda de ver a mí sí es esa despedida entre Spike y Kelson, ¿no? Porque como dices, quizás está fuera de contexto, y creo que yo decido ser optimista y pensar en que ojalá en la 3 te lo expliquen, porque hay un corte de escena. Está Kelson hablando con Spike y con Kelly. Incluso Kelly le pregunta, entonces no eres el viejo Nick, y le dice, no, solo somos los humanos. Todo esto es culpa de nosotros los humanos. No es un diablo, no es un dios que nos abandonó, somos nosotros, ¿no? Que también me parece una escena muy potente. Y entonces están hablando de eso, hay un corte de escena y se ve que ya se va Spike. Entonces
pareciera que intencionalmente la directora te corta la despedida, no te deja ver el momento final de la despedida. Y quiero yo pensar que eso tiene un propósito y que eso va a salir en la que sigue. Pero si no, creo que sí me queda de ver. Entonces es una sensación extraña de no poder juzgar al 100% una película hasta ver la siguiente. Pero sí, si no se llega a abordar en la 3, creo que retrospectivamente me queda mucho a deber esa escena por todo lo que ya decías. El Memento Mori y todo lo demás, todo lo bien que el Dr. Kelson maneja la muerte de la mamá de Spike. O sea, creo que él se merecía también ese trato. Y si Spike no se lo da voluntariamente porque dice, no, ya me voy nomás, pues sí, como que sí te queda de ver, ¿no? Pero bueno, no sé. Sí, creo que todavía falta ver la 3. Ya es lo que mencionaba al inicio. Por eso todavía no digo como no me gustó o todo estuvo mal, porque, o sea, incluso sin saber de la 3, me gustó la película, pero digo eso, o sea, como que la sentí un poquito de esa manera, pero me falta ver la 3, espero que en la 3 resuelvan ciertas cosas que quedaron un poquito abiertas ahorita en la 2 y que ya abrieron el tema de lo de Cillian Murphy, ¿no? Esta escena final donde está él con una hija y que llegan, en eso se ve que vienen corriendo Spike y Kelly, entonces como que todavía falta ver esa parte y cómo cierran estos temas, ver qué pasa también con el papá de Spike, si se va a abrir otra vez ese tema o qué. No sé si quieras agregar algo más a este episodio y ya vamos concluyendo. Nada más brevemente, que creo que también es importante y que creo que es una de las cosas que más me gustó de la película, todo el arco de Sansón. Ya lo mencionamos como levemente, pero esta escena del tren es bellísima. Me parece que la dirección de la escena fue impecable, porque para esto, como decíamos, el doctor Kelson le da estos medicamentos antipsicóticos para ver si eso mejora su entendimiento, si eso le ayuda como a recuperarse. Eh, y entonces va al tren, curiosamente, y para eso ya te habían pasado flashazos, como que va caminando Sansón y de repente se ven así como que un tren. Y entonces poco a poco va y se sienta y de repente corta la escena y está un niño. Es un niño, tiene como también 8 o 10 años, leyendo un libro sobre la luna, como que quería ser astronauta, como que le interesaba toda esta parte del espacio y demás. Y entonces van haciendo cortes entre que está de niño y luego cómo se vería él de adulto si no hubiera sido infectado. Y van haciendo cortes entre que vienen los infectados que están en ese momento porque huelen a Sansón. Y pareciera como que ya lo huelen como humano, como que ya no lo huelen como infectado. Y se le van acercando y a la vez se le viene acercando la que le va a pedir el boleto. Entonces como que todas estas transiciones entre el pasado y el presente y el futuro que pudo haber sido, a mí me parece que estuvo bellísimo. Y que llega un punto en el que la chica le pide el boleto y Sansón dice, no, no tengo boleto, pero lo dice en el presente, ¿no? Como ya recuperando sus memorias, recuperando el lenguaje y demás. A mí creo que esa escena y la del Dr. Kelson son mis favoritas de la película. Me parece que estuvo brillantemente ejecutada. Me parece que deja mucho también abierto y como dices, creo que la tercera, si a mí de la 1 a la 2 me generó expectativas, de la 2 a la 3 creo que tengo todavía más. Y entonces voy un poco entre esperanzado y preocupado porque la 3, como dices, tiene que cerrar lo de la isla, tiene que cerrar lo del papá de Spike, tiene que cerrar lo de Spike, lo de Kelly, tiene que cerrar lo de Sansón. Y tiene que ver si lo de Sansón lleva a algún lado, ¿no? Porque también el comentario social que hay detrás de la película de a la primera marginamos a nivel global, porque creo que es algo que hacemos como sociedad siempre, en tiempos de antaño a los leprosos, después a la gente con problemas de salud mental en los psiquiátricos y ahora en esta película el simbolismo de se desata en Gran Bretaña, pues ya nadie va a Gran Bretaña y se convierte en una isla de un futuro distópico y el resto del mundo sigue funcionando bien, ¿no? Entonces,
¿Quién sabe? No han dado a entender nada. Sí, por supuesto. Ah, sí, lo de la primera parte, sí, es cierto. Ajá, de los del barco y demás. Sí, es cierto. Entonces... sí, ya no tocaron ese tema, sí, es cierto. Ese tema ahí abierto. Y que queda como esa esperanza, ¿no? Porque es como pareciera que el doctor Kelson descubrió la cura, descubrió la solución al virus y se murió. Y no sabe si le dijo a Spike, no sabe si Sansón recuperó 100% su humanidad y ya no va a volver a infectarse. Y entonces a lo mejor Sansón puede seguir con el legado del doctor Kelson. Si esto va a terminar siendo un final feliz en el que todos se curan y Gran Bretaña regresa o no sabes, ¿no? Entonces hay muchas expectativas, mucho un juego para la 3 y pues aquí estaremos discutiéndolo cuando salga. No creo que sea pronto porque la 1 y la 2 se grabaron creo que al mismo tiempo. Bueno, se grabó la 1 y luego se grabó la 2 y la 3 no. Entonces creo que la 3 todavía no se graba, así que quizás 2 años, no sé. Pero cuando sea, esperemos y aquí esté este podcast para discutirlo, porque definitivamente mi conclusión, maravillosa película, maravillosos temas, todo lo que se abordó y mucha expectativa para la 3. Sí, definitivamente. Creo que hay muchas expectativas para la 3. Ahorita creo que sí planteaste muchas cosas que pueden suceder en la 3, que es verdad, o sea... dejaron, como ya había dicho, dejaron muchas cosas para la 1, abrieron ciertas cositas de la 2, y entonces no sé qué van a pasar en la 3. Pero bueno, igual ustedes vayan haciendo sus comentarios de qué opinaron de esta segunda parte, si les gustó más que la primera, o qué esperan también de la tercera parte, si están de acuerdo con esto que comentamos o no. Y pues no olviden también comentarnos también en redes sociales. Sí, síganos en nuestras redes, estamos principalmente en Instagram, en TikTok, en YouTube y pues igual sigan el podcast en Spotify, en donde quiera que escuchen contenido para que no se pierdan los siguientes episodios. Vamos a seguir comentando un poco de las películas que están saliendo. Creo que ha empezado bastante bien el año con lo que hemos visto hasta ahora, pero también todavía seguimos con la temporada de premios, entonces para que estén atentos y pues nada. Yo fui Davin. Y yo, Caro. Y este fue un episodio más de Cinefilosos. Bye.